Pues, jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 16 de septiembre, día jueves. Recuerden que mañana es feriado. Tradicionalmente en clases presenciales, estas tardes no se trabajaba. El día antes del 18 no se trabajaba a mediodía y en las tardes no se hacía nada. Pero en este modo pandemia, ni el año pasado ni este se han respetado las buenas tradiciones y se ha tenido que trabajar igual. Así que eso. Tiro mi momento de descarga. Hoy día vamos a trabajar un ejercicio más de desigualdades, porque siento que no quedó tan claro. Y además ver todo el tema de cónicas. Que en cónicas los vamos a centrar más que nada porque dado que tenemos la parte de o sea, el complemento de cosas gráficas, o sea, página web y lo que sea, en lo que se llama se fue la palabra, complemento del cuadrado perfecto, o sea, cómo yo puedo factorizar teniendo un cuadrado. Pero lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver la guía. Y, por ejemplo, vamos a trabajar el ejercicio E, que dice lo que aparece ahí. El ejercicio 1E, el valor absoluto de 2x menos 4 partido, perdón, más 4, x cuadrado más x más 2. Y todo esto tiene que ser mayor o igual a... Entonces, recordemos que como tenemos valor absoluto, tenemos que separarlo por caso, eso es lo que nosotros deseamos, pero tenemos un problema. Acá hay un 1, no hay un 0 como tal, entonces no es tan sencillo como separarlos como caso como anterior. Y además, hacer el otro método del 2x más 4, como lo de abajo se puede pasar al otro lado multiplicando, como es positivo, no hay ningún cambio en la desigualdad, x cuadrado más x más 2. Si yo elevo al cuadrado, aquí me va a quedar una a la cuarta, y eso ya es un poco más complicado para poder analizar y ver cuándo es mayor o menor que 0. Así que este método tampoco es tan factible. Por lo cual, lo primero que tenemos que hacer... Ay, lo primero que tenemos que hacer al comenzar este ejercicio es ver si se puede factorizar de alguna forma esto. X cuadrado más x más 2. ¿Se puede factorizar? Ese silencio, asumo que no. ¿Sí? Fernando dice que él no lo cree, que dice el resto, x cuadrado más x más 2. ¿Se puede factorizar? De poder se puede, dice Johnson. Es como eso, o por la buena, o por la razón, o por la fuerza, algo así. O... ¿Qué significa esa frase ambigua, de poder se puede? O sea, si usted realmente lo desea, puede factorizarlo, y si no lo desea con todo su corazón, no lo va a poder hacer. Con su efecto, las matemáticas dejan de ser tan exactas y pasan a ser algo que dependen de sentimientos. ¿Qué se puede factorizar? El tema es buscar los números correctos. ¿Ya? O eso cree. Muy bien. O sea, Fernando dice, o sea, sí se puede. Le adelanto que no. No se puede utilizar porque las soluciones dejan de ser reales y pasan a ser números complejos. No, no hay forma de poder
de partida, no hay ningún número que haga 0 lo de abajo. O sea, usted toma cualquier X, lo trata de trabajar acá y no va a poder. Entonces, no podemos tampoco factorizar. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder tratar de resolver este ejercicio? Vamos a partir por una propiedad básica que es separar, en este caso, 2x más 4 dividido x cuadrado más x más 2. Esto tiene que ser mayor o igual a 1. Y voy a pasar el 1 hacia el otro lado. Entonces me quedaría 2x más 4 menos 1. Y todo esto partido x cuadrado más x más 2. Tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Y por qué hago esto? Porque aquí yo puedo sumar con fracciones. Aquí quedaría 2x más 4 menos x cuadrado más x más 2 dividido x cuadrado más x más 2 tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora llegaron más. ¿Me van siguiendo o se quedaron atrás? Ahí, profe, o sea, por lo menos yo en la última parte me quedé pagando. El 1 se puede escribir como si fuese valor absoluto de x cuadrado menos más x más 2 dividido x cuadrado más x más 2. Entonces, como son de igual denominador, se suman los numeradores. Ah, ya, José, ya. se perdió. ¿En qué parte se perdió José? Ah, ya, ya entendió. Perfecto. Por esto. Entonces, aquí viene un análisis. De partida, para resolver esto, trataremos la función x cuadrado más x más 2. Hay varias formas de trabajar esto, pero voy a ocupar la parte gráfica para ver si con eso queda un poco más claro rápidamente. Veamos el plot. Entonces, x cuadrado más x más 2. Y la gráfica de esta función es la que aparece acá, en la que marqué en rojo. Es una parábola, la cual está mirando hacia arriba y nunca toca el eje X. O sea, el recorrido de esta función solamente son números reales positivos. Por lo tanto, como vemos gráficamente, x cuadrado más x más 2 siempre va a ser mayor o igual a 0. Para todo x. Porque su gráfica siempre va a estar desde ese punto hacia arriba. Por lo tanto, nunca va a tomar el valor negativo. Por lo tanto, el valor absoluto de x cuadrado más x más 2 va a ser siempre el valor absoluto de un número positivo. Y sabemos que el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. O sea, en este caso, como esto nunca va a ser negativo, para cualquier valor que yo le dé, siempre me va a dar un número positivo. Por lo cual, no tendríamos ningún problema en sacarle el valor absoluto. Por lo cual, lo único que nos queda para analizar es qué sucede con el 2x más 4. Porque ese valor absoluto sí cambia. Para ciertos valores va a ser positivo, o sea, va a ser el mismo 2x más 4, y para ciertos valores va a ser negativo, o sea, va a ser menos 2x menos 4. ¿Ya? Bueno, por mientras copien eso y voy a borrar para continuar.
Bueno, sí que están copiando, no estoy claro si lo están haciendo o no. ¿Puedo continuar? Esa es mejor la pregunta. Por mi parte, dale nomás, profe. Ya, entonces también. Si nadie lee ahora, en 3, 2, 1. Entonces, analizamos el valor absoluto de 2x más 4. Entonces, sí, la idea ahora es factorizarlo. De partida podemos sacar el 2, sin ningún problema. Al ser positivo, tampoco hay cambio adentro, entonces quedaría simplemente x más 2. Nos preguntamos, ¿cuándo x más 2 se hace positivo o negativo? Para números, o sea, si vemos la gráfica de esta función, la gráfica de esta función es esta. Corta en el número 2 y aparte tiene pendiente 1. Entonces forma de 45 grados. Recordemos que esto es una recta. La idea es encontrar qué punto corta acá. Y en este caso se hace 0 en menos 2. Entonces, desde el intervalo del menos infinito hasta el menos 2, la función es negativa. Y desde el intervalo del menos 2 hasta el más infinito, la función es positiva. Recordemos que esto siempre se analiza en función a el recorrido de la función, o sea, los valores que toma en el eje Y. Desde el menos infinito hasta el menos 2 va a tomar toda la parte de números negativos. Y desde el menos 2 hasta el más infinito va a tomar toda la parte de los números positivos. Por lo tanto, si X pertenece al primer intervalo, entonces el valor absoluto de 2 veces X más 2, como el número, si evalúo con cualquier valor X en intervalo, esto va a dar siempre negativo, va a ser menos 2 factor de X más 2. O sea, menos 2X menos 4. Porque si ahora, si evalúo con cualquier valor de acá, esto siempre va a dar un número positivo. Por ejemplo, probemos el menos 100. Por probar, X va a ser menos 100. Esto simplemente porque es un número que está dentro del intervalo. Lo inventé, no es que sea parte del ejercicio. Si evaluamos en esto, nos quedaría menos 2 por menos 100, menos 4. Menos por menos da más, daría 200, menos 4, y esto 196. Positivo. Entonces, efectivamente, esta función está bien, porque para cualquier valor que vamos a tomar en este intervalo, el resultado siempre va a dar un número positivo. ¿Y qué genera esto? Genera que nuestro problema, que era el valor absoluto de 2x más 4 menos el valor absoluto de x cuadrado más x más 2 partido valor absoluto de x cuadrado más x más 2, que tiene que ser mayor o igual a 0, en este intervalo el de arriba nos quedaría menos 2x menos 4. Recordemos que el valor absoluto acá es negativo, por lo tanto, o sea, lo que está dentro es negativo, entonces el valor absoluto le pone un menos afuera. La función que está acá siempre va a ser positiva, así que se mantiene igual, x cuadrado más x más 2. Pues recordemos que este menos va a afectar a todos los valores que están acá adentro, y lo de abajo queda tal cual. Esto tiene que ser mayor o igual a 0. Ahora, como esto tiene que ser mayor o igual a 0, y abajo va a ser siempre positivo, lo podemos pasar al otro lado multiplicando, y nos quitamos al tiro este divisor, y sabemos, insisto, que esto siempre es positivo. Si lo paso multiplicando al otro lado, no hay ningún cambio en la desigualdad. Así simplemente nos quedaría esto.
A todo esto pase también el negativo adentro del paréntesis y me dio eso. Y ahora multiplicamos y ordenamos, quedaría menos x cuadrado, menos 3x menos 6, tiene que ser mayor o igual a 0. Veamos la gráfica de esta función. Menos x cuadrado menos 3x menos 6. Y esa es la gráfica del menos x cuadrado menos 3x menos 6. Esto en algún momento pasa a ser positivo, pero necesitamos que todo esto sea mayor o igual a 0. ¿Me van siguiendo o están perdidísimos? Jóvenes, interacción, ¿están por ahí? Sergio está vivo, inscribió MMM. Johnson dice, no veo nada en el eje Y positivo, supongo que no. Muy bien, efectivamente esta función que aparece acá, que es la que está aquí, menos x cuadrado menos 3x menos 6, nunca va a ser positiva. Por lo tanto, ningún valor x en este intervalo, o sea, del menos infinito hasta el menos 2, es solución de este problema. Tenemos que trabajar ahora desde el otro intervalo, desde el menos 2 hasta más infinito. Pero el resto va siguiendo, están perdidísimos, están vivos. Yo creo que voy más o menos. Voy intentando agarrar el... Felipe igual está más o menos, Leonardo también, más o menos. Ya, entonces, para concluir, o sea, para que quede como aquí puesto, ningún valor de x perteneciente al intervalo del menos infinito hasta el menos 2 es solución. Mirar gráfica. O sea, aquí, ningún valor de este intervalo del menos infinito hasta el menos 2 va a ser positivo de esta función. Y nosotros queremos que en este intervalo dé un valor positivo, por lo tanto, no es parte de la solución. Ahora hay que ver el otro lado. Si x pertenece al intervalo del menos 2 hasta el más infinito, implica que el valor absoluto de 2x más 4 es positivo, por lo tanto sería 2x más 4. Con esto, el problema de valor absoluto de 2x más 4 más, perdón, menos, x cuadrado más x más 2 mayor o igual a 0, porque ya hemos visto del problema anterior que el denominador puede pasar al otro lado multiplicando porque es positivo, así que no hay ningún problema. Se transforma en 2x, perdón, el valor absoluto se va, 2x más 4 menos x cuadrado
más X más 2. Aquí nos quedaría 2. Hoy, ¿por qué coloqué un más 2 si eran más 4? Aquí me quedó una X muy rara. Quería 2x más 4 menos x cuadrado menos x menos 2 mayor o igual a 0. Quedaría menos x cuadrado, en las x simplemente queda más x y en los números quedaría más 2. Y analizamos esta gráfica. Menos x cuadrado, ahora quedaría más x más 2. Y esta gráfica sí tiene un pequeño valor sobre los números reales. Por lo tanto, es parte, tenemos una pequeña porción de valores que nos sirve. O sea, si nos damos cuenta acá en la gráfica, recordemos que a nosotros nos interesa que sea desde el 0 hasta el más infinito. Y esto va a ocurrir desde el intervalo del menos 1 hasta el 2. En esos valores, el valor que nos interesa da mayor o igual a 0. Por lo tanto, viendo la gráfica, X perteneciente al intervalo del menos 1 hasta el 2, según me acuerdo, del menos 1 hasta el 2, es solución al problema. Y esta sería entonces la única solución, porque acá, al ser ninguno, entonces la solución de este sería vacío, y la solución de acá sería del intervalo de 1 hasta 2. Entonces sería, la solución final es vacío, que es la primera solución que se encontró del primer intervalo, unido del intervalo del 1 hasta el 2. O sea, simplemente es el intervalo del menos 1 hasta el 2. Y esa es la solución del problema que estamos trabajando. Solamente esos valores satisfacen la fórmula E. La ecuación original es mayor o igual, así que creo que sí se lo considera. Muy bien, Johnson. Eso es una muy buena acotación. Voy a marcarlo en rojo para que quede claro. Ay, muy bien. No, está correcto. Como es mayor o igual, también toma los valores menos 1 y 2 porque en esos puntos se hace 0. Algo que no he hecho yo, pero nota. No se ha analizado el caso X es igual a menos 2. Queda de tarea. Porque en el primer intervalo se trabajó del menos infinito hasta el menos 2. En el segundo intervalo, del menos 2 hasta el más infinito. Pero queda el menos 2 que él no se tomó ese caso. Eso tienen que ustedes analizarlo por separado. En particular, en este caso no sirve. Ahí lo van a comprobar las personas que lo hagan. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Puedo borrar? Ya le saqué un poquito. Ya. Gracias. Y eso. Así que ahí le queda bastante para estudiar. Aquí hay varios ejercicios. Y lo otro, como ya lo sabrán, siempre recomiendo esta página, Wolfram Alpha. Y en este caso, por ejemplo, si usted quiere lograr valor absoluto,
¿Cómo era el problema? Y paréntesis, 2x más 4 dividido x cuadrado más x más 2, cierro paréntesis, aquí mayor, el mayor igual no sé cómo se coloca, ahora que lo pienso, podría decir mayor igual a 1, a ver si lo reconoce, sí, ahí está, y ahí efectivamente da la solución. ¿Dónde está? ¿Va? ¿Desapareció? ¿Dónde que X es real? Sí. Asumiendo que X es positivo, o sea, X menos que 2. Nosotros vimos que era del... Ah, borré la gráfica. ¿De cuánto era? Del menos 1 hasta el 2, ¿cierto? Sí. Ah, ¿qué se va a estas soluciones? More road. No sé. Bueno, en algún momento apareció aquí que era del menos 1 hasta el 2. Después se fue para esto y no sé a qué cosa se fue. Logaritmo natural, la parte imaginaria, se fue la parte como compleja. No sé. Bueno, esta página antes era más sencilla, ahora parece que se puso más complicada, pero antes sería como la solución al tiro. Veamos si lo hace Google. A ver, una de esas. No creo que lo haga así. Sin volar, a ver si lo hace. Ahí salió. Intervalo del menos 1 hasta el 2. Estaría correcto. Ahí, bueno, hay varias formas de verlo. Vamos a la parte de números, perdón, la parte bonita, que es la parte de cónicas. Ya. Primero, cónicas es una de las partes más bonitas de lo que es la matemática, porque parte del siguiente pensamiento global. De partida, todos conocemos o hemos escuchado del círculo o la circunferencia y las propiedades que esto tiene. Pero cuando uno analiza matemáticamente de dónde nace esto, lo que se llegó a la conclusión es que hay que imaginarse un cono infinito, tanto hacia arriba como hacia abajo, pero que tenga un vértice, o sea, que nace de un punto. Y para completar la infinitud, se le pone otro cono invertido, o sea, la imagen sería algo más o menos así. Tenemos un cono infinito hacia abajo y otro cono infinito hacia arriba. Ah, me quedó feo. Era por el otro lado. Ahí.
O sea, son dos conos totalmente infinitos, uno para allá, otro para acá. Y lo que se hace es cortar este cono con un plano, con un plano real. Y las figuras que van quedando son estas partes que se llaman cónicas. Por ejemplo, si el plano corta de forma paralela a, o sea, por ejemplo, mejor digámoslo, pongámosle un eje, el eje de giro aquí. Si usted corta con un plano a esta figura que sea perpendicular a este eje, lo que va a generar es una circunferencia perfecta. O sea, todas las circunferencias pueden ser formadas de esta forma. Imagínense un cono gigante, usted lo corta con un plano y la figura que queda como la intersección, eso es una circunferencia. Además, vámonos con otro tipo de corte. Imaginemos que lo cortamos de una forma oblicua, o sea, así. Aquí va el plano. La figura que queda es algo más o menos así, que es una parábola. Todas las parábolas que usted se puede imaginar pueden ser dibujadas de esta forma. Usted pesca este cono, le manda un corte así como de ladito y forma una parábola. Y si sigue bajando y pasa al otro cono, en vez de ser una U hacia arriba, va a ser una U hacia abajo, pero va a seguir siendo una parábola. No sé si me siguen, pero esto es como súper volado, por decirlo de alguna forma. Porque imagínense algo infinito que es cortado por un plano que también es infinito y me genera una figura que yo conozco. En partida puede ser una circunferencia, como ya hemos visto, puede ser una parábola. Y en fin, ya para no ir dilatando más esto, las figuras cónicas conocidas son circunferencia, que es la que nosotros conocemos, parábola, que es esta especie de V, elipse, que es esta así como media curvita, y hipérbola, que es la que está acá. Que esas son como todas las familias de cónicas que nosotros vamos a trabajar. No se pueden sacar más, evidentemente, pero todas tienen sus propiedades y sus formas. Y para eso, si usted se mete a la parte de textos modular, dentro del curso hay uno que se llama formularios cónicas, que es el que vamos a trabajar nosotros ahora. Este formulario que aparece acá, voy a agrandarlo un poco más. Aquí están todas las cónicas con sus propiedades y vamos a explicar cada una de estas. La primera, la circunferencia. Recordemos qué es la circunferencia. Circunferencias son todos los puntos que equidistan de un punto centro, cuya distancia es una constante, en la cual se le llama radio. La circunferencia no tiene muchas cosas que analizar, tenemos solamente un punto centro, que se le llama centro, que en particular casi siempre se va a ocupar con la letra O. Este punto centro va a tener coordenadas, en particular vamos a ocupar las coordenadas H y K, como ya lo habíamos visto anteriormente, y el radio se le va a considerar como letra R. Y la fórmula, como ya les dije anteriormente cuando vimos la parte de ecuación de la recta, es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. No hay mucho más que trabajar en relación a esto. La que ya empieza a darle un poco más de color a la vida son las parábolas. Las parábolas corresponden a la siguiente definición. No sé si alguna vez se la pasaron así o se le pasaron la fórmula inmediatamente. Son todos los puntos que equidistan de dos objetos geométricos. Uno es un punto que se le va a llamar
foco, y otro es una recta que se le va a llamar directriz. Entonces se tiene una recta y se tiene un punto foco, y todos los puntos que equidistan, o sea, que la distancia del punto al foco es la misma que la distancia del punto a la directriz, van a formar esta parábola. La fórmula de las parábolas, teniendo esas dos cosas claras, va a corresponder a la que aparece acá. 4p, factor de i menos k, es igual a x menos h al cuadrado, donde vamos a ir analizando qué significan cada una de estas letras. De partida, al ser una parábola, la parábola, como ya les dije, hay un punto que va a ser el punto foco, pero este punto foco no va a tener una relación tan, o sea, algo tan fuerte, pero va a haber otro punto que se llama vértice. El vértice va a ser, en un caso, cuando la parábola toca el lugar más bajo, va a ser el punto vértice si está mirando hacia arriba, o si está invertida, o sea, mirando hacia abajo, la parábola va a ser el punto más alto. Este punto de vértice va a tener como coordenada h y k, que entre comillas sería como el punto centro de la circunferencia, o sea, un punto importantísimo dentro de lo que es la gráfica de una parábola. Y el punto foco y la directriz tienen la siguiente definición. Va a ser una traslación de P unidades hacia arriba y P unidades hacia abajo. ¿Qué es lo que era P? Era este número que acompaña a la ecuación. O sea, este P que aparece acá es la distancia que hay desde el foco al punto vértice y del vértice a la directriz. Este número se le va a conocer como número P. Y además tenemos un segmento que se le llama lado recto, que es desde el punto foco, 2 unidades P hacia la izquierda y 2 unidades P hacia la derecha. ¿Por qué se le llama lado recto? Porque como en la parte de acá, como que forma una especie de rectángulo con altura 2P y lado de acá 2P. O sea, a este lado, por ejemplo, no sé si, no, verdad que aquí no tengo cómo editar esto, pero del foco al punto A, que es un punto del lado recto, hasta la directriz, se forma un cuadrado. Lo mismo ocurre acá, al otro lado. Del foco al punto B, y del punto B con la directriz, ahí forma un cuadrado, porque hay un lado que mide 2 veces P, y hacia abajo mide 2 veces P. Y dentro de todo esto está el eje de simetría, que todas las figuras geométricas que se llaman regulares lo poseen, que es simplemente es una recta en la cual la figura puede girar y se mantiene tal cual. O sea, no hay variación. O sea, en este caso es pasando por el foco y por el vértice. Si usted la gira, cuantas veces usted quiera, siempre la figura va a ser la misma. O sea, va a generar una simetría perfecta entre un lado y el otro. Ahora, si queremos que la parábola mire hacia arriba, el valor de P tiene que ser positivo. Y si queremos que mire hacia abajo, el valor de P tiene que ser negativo. Ahí, María Ignacia, círculo, elipse, hipérbole y parábola. Muy bien. Tenía el chat achicado, por eso no lo... Ahora, si queremos que la parábola mire hacia la derecha o la izquierda, ojo, desde esta parábola que se pueden hacer así, existen, evidentemente la podemos trabajar, pero dejan de ser funciones. Recuerden que una función, para que exista, al trazar una recta paralela con el eje Y, tiene que tocar solamente en un punto. Por lo tanto, estas parábolas que son hacia la izquierda o hacia la derecha, no son funciones, pero las podemos analizar un punto de vista más abstracto en R3, si queremos verlo de alguna otra forma. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Simplemente quién va al cuadrado. En la parábola que va hacia arriba y hacia abajo, el cuadrado está asociado a la variable X, y en este caso, cuando la parábola va hacia la izquierda o hacia la derecha, el cuadrado está asociado al eje
perdón, a la variable i. Y todo lo que tiene acá es exactamente lo mismo, simplemente mirado de una forma rotada. También tiene su lado recto, también tiene su eje de simetría, que en este caso, en vez de ser paralelo al eje Y, el eje de simetría va a ser paralelo al eje X, y así sucesivamente. Ya. Después vamos a analizar cómo hacer, a partir de una fórmula, cómo encontrar qué figura es y cuáles son sus propiedades. La siguiente figura es la elipse. Elipse va a ser todos los puntos que la suma a dos puntos focos es constante. Es más, no sé si alguna vez le hicieron hacer esto en el colegio, era típico cuando uno era chico, pescar una tabla de madera o algo firme, clavar dos clavos, amarrarlo con una lana y pasar por el lápiz y ver qué figura se formaba. Si lo hicieron bien y no se le desarmaba el clavo o se le salía el nudo y se rompía la lana o lo que sea, deberían haber formado una elipse. Esto es porque la distancia que es de la cuerda es constante, entonces hacia los puntos focos va a generar siempre esta figura. En particular también recordemos que la Tierra es más o menos de esta forma, nunca tan perfecta porque en sí la Tierra está rellena con agua y otras cosas, pero si vamos a suponer que la Tierra se pule por todos sus bordes, entonces más o menos se comporta como una elipse. La elipse, como ya les dije, tiene dos puntos importantes, que son los puntos focos, que dentro de lo que dije de la cuestión de la tabla, serían los puntos donde van los clavitos. El punto medio entre estos dos puntos focos se le va a llamar punto centro, y va a tener coordenadas h y k. Y además, esta elipse va a tener vértices, que son los extremos más largos, y también se les llama vértice en algunos textos a los extremos más cortos, considerando el punto centro como el eje cartesiano, así como los puntos de acá también son centros, los puntos de acá son centros. Pero acá en la fórmula, si la miramos, tenemos más letras. Por ejemplo, el H y el K siempre es el punto centro o punto vértice, pero tenemos una letra A y una letra B. La letra A va a corresponder a la distancia del punto centro a los vértices. O sea, este lado más bien largo se le va a llamar punto A. Y el punto B va a ser la distancia del centro al punto más corto. O sea, dentro de estos dos ejes, o sea, del punto acá, del punto centro hasta el punto vértice de acá, todo eso va a ser B. Pero también hay una letra C, que no la he mencionado. Pero la distancia C es la distancia que hay desde el centro hasta los focos. O sea, tenemos el A, que es la distancia del centro al lado más largo, el B, que es la distancia del centro al lado más corto, y una letra C, que es la distancia del centro a los focos. Entonces ahí tenemos esas tres letras. Ahora, ¿cómo interactúan entre ellas? Por la siguiente fórmula, que no sé si está acá. No, no está escrita. La fórmula de esta interacción de la elipse, que aquí tienen que agregarla porque no aparece. Elipse. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Esa es la interacción entre las A. A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Y como ya lo vamos a ver un poco más adelante en la hipérbola, también tiene A, B y C, pero ahí cambia, quedaría A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Eso, anótelo por ahí porque posiblemente no estaba dentro de este formulario. ¿Yo? ¿Puedo continuar? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, esto sería la figura, entonces, sería x menos h al cuadrado partido a cuadrado más i menos k al cuadrado partido b cuadrado es igual a 1. Si la elipse es de esta forma, y si fuese vertical, o sea, como en el eje mayor, en el eje y, lo único que cambia es que el a cuadrado está acompañado del i. Recordemos como el a y el b son números. Por ejemplo, el número que sea más grande
va a corresponder hacia dónde está el lado más largo, más grande en ese eje. O sea, por ejemplo, si el a cuadrado fuese 16 y el b cuadrado fuese 9, en este caso, como el a cuadrado está acompañando 16, acompaña el x, el lado más largo está en el eje x. Si fuese al revés, si el 16 estuviese acompañando al y el 9 estuviese acompañando al x, el lado más largo, más grande a, va a estar asociado a el eje y, o sea, porque está acompañando ese valor. Recordemos que el a como concepto es siempre el lado más largo y el b va a ser el lado más corto. Y aquí es lo que está puesto. Aquí estaba el c. Cómo calcular c es raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado. Y por último está la elipse. La elipse son dos parábolas, o sea, si uno se la quiere imaginar como idea, son dos parábolas opuestas, con una mirando para un lado y la otra mirando para el otro. La fórmula es la que aparece acá. Tenemos también un punto centro, cuyas coordenadas va a ser h y k. También aparece el a cuadrado y el b cuadrado, o sea, hasta el momento es muy similar a lo que es la elipse, pero en vez de ser una suma, pasa a ser una resta. Esa es la única diferencia y con eso ya todas las figuras se nos van hacia el otro lado. Ahora, ¿qué va a corresponder el valor A, el valor B y el valor C? Desde el punto centro hasta el punto vértice se le va a llamar A. Del punto centro hacia el valor foco se le va a llamar C. Y gráficamente no es tan sencillo de demostrar, pero el punto B es una relación entre estos dos valores que está tomado por la regla pitagórica. Es como si nosotros hiciésemos acá una, como es una línea, doblásemos eso, genera un triángulo rectángulo y ahí se genera el A, B y C. Ya, y eso es la hipérbola. Acá también aparecen dos rectas que se llaman asíntotas, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero corresponden a dos rectas que la hipérbola se tiende a juntar con ella, pero nunca las toca. Y las fórmulas son las que quedan acá. Como son dos rectas, recordemos que el valor B y A son constantes y el valor K, que es del centro, también es constante. Y lo mismo, si quieren, se cambia de arriba hacia abajo, lo único que cambia es qué valor va positivo. Y eso son todas las cónicas. Bueno, muy resumidamente, muy resumidamente. Pero vamos a lo importante, hacer un ejercicio. No. Antes de retirarnos, ya estamos un poco pasados. Por ejemplo, veamos el ejercicio 9.8 que está acá. Nos dice lo siguiente, lo coloco aquí. El guía de cónicas. X cuadrado menos 9y cuadrado menos 4x más 36 y menos 41 es igual a 0. Nos pide identificar qué cónica es y además dar sus propiedades. De partida, tal cual está escrito, uno se puede imaginar más o menos qué cónica podría ser, pero no se lo voy a adelantar, evidentemente. Pero lo que tenemos que hacer acá es aprender a completar el cuadrado. De partida, para empezar, siempre es bueno separar primero las X. Tomamos solamente las X del ejercicio, en este caso serían las que estoy marcando en rojo. X cuadrado menos 4X. Y sumamos y restamos una constante para que se complete el cuadrado. Esta constante va a estar tomado de la siguiente forma. Va a ser el número que aparece aquí. En este caso es menos 4 al cuadrado partido por 4. En particular, la fórmula, si lo queremos ver, es x cuadrado menos bx,
Entonces, si yo quiero sumar, va a ser b cuadrado partido por 4. ¿Por qué este número que se me ocurrió? No es que se me haya ocurrido, simplemente este es el número que completa a la perfección el cuadrado del binomio. Aquí quería menos 4 al cuadrado sería 16 y partido por 4 es 4. Entonces, el positivo, que es x cuadrado menos 4x más 4, menos 4. El de aquí, su factorización es x menos 2 al cuadrado. Siempre va a ocurrir esto. Insisto, porque se eligió de esa manera. O sea, el b cuadrado partido por 4 siempre va a generar que el cuadrado quede perfecto. Entonces quedaría x menos 2 al cuadrado menos 4. Y aquí ya tenemos nuestra primera ecuación cuadrática lista. Luego, en este caso, vamos a tomar las y. Y la sigla marcada en azul, en este caso sería este con este. Menos 9i cuadrado más 36i. Pero antes de hacer el mismo paso anterior, que es sumar y restar b cuadrado partido por 4, tenemos el problema que esto se hace cuando el número acompaña al que está cuadrado es el número 1. Y aquí está multiplicado por menos 9. Entonces, el menos 9 se factoriza y quedaría i cuadrado menos 4i. Esto porque menos 9 por i cuadrado es 9i cuadrado, y menos 9 por 4i es más 36. Y al igual que el anterior, en este caso, este es el que se utiliza para hacer el cálculo, p cuadrado partido por 4. Spoiler alert, es 4 y menos 4 también, porque en este caso dio lo mismo. No necesariamente es así, pero en este caso dio. Y sería menos 9 i cuadrado más, perdón, menos 4i más 4 menos 4. Esto de acá, lo voy a colocar así. La factorización es xi menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto nos quedaría? Menos 9 factor de i menos 2 al cuadrado menos 4. Multiplicamos ya ahora, sería menos 9 i menos 2 al cuadrado y más 36. Ahora, todo lo que está marcado en rojo y en azul, yo lo factoricé. Por lo tanto, el 41 que está acá no se le hizo nada. Entonces, todo lo que está acá, el x cuadrado menos 9i cuadrado menos 4x más 36i menos 41 es igual a 0, se va a transformar. Primero, las x se transforman en x menos 2 al cuadrado menos 4, y las y se transforman en 9 y menos 2 al cuadrado más 36 menos 41 es igual a 0. Insisto, porque todo lo que está en x se transformó en esto es de las x, todo esto es de las y esto es lo que queda. Ordenamos, nos quedaría x menos 2 al cuadrado menos 9 y menos 2 al cuadrado es igual a, bueno, todo para el otro lado, sería 4 menos 36 más 41. ¿Esto cuánto diría? Sería 45 menos 36, eso es 9, ¿o no? Sí, es 9, estoy correcto. Y dividimos todo por 9, porque tenemos ese que nos está molestando, y nos quedaría x menos 2 al cuadrado partido por 9 menos y menos 2 al cuadrado partido por 1 es igual a 1. Vamos a nuestro formulario. Bueno, para los que estén copiando, copien, pero les comento. Esto es una hipérbola. ¿Por qué? Porque está separado por negativo, tenemos esto todo al cuadrado. Como había quedado un número multiplicando los cuadrados, tuvimos que dividir, y en este caso quedó todo igual a 1. Entonces ahora tenemos que pescar el formulario y sacar todos los datos importantes. ¿Ya?
no, esto no es. Ahí está el formulario. Hipérbola, la vertical no nos sirve porque el y está positivo y el x está negativo. Acá el x está positivo y está negativo. Entonces sería la de acá. Entonces con esto ya sacamos los datos. El centro, entonces, es h y k. El h está acompañando el x. En este caso sería el 2. El k es el que acompaña al i. En este caso sería 2. Recordemos que esto es menos h y menos k. Entonces aquí sería menos 2a. El valor menos es el que está aquí y el h sería simplemente el 2. El vértice 1 sería h menos a. Entonces, el valor de a y el b y el c hay que calcularlo. El a, el b y el c. ¿Cuánto vale a? Si el número que divide al x es el 9. En la fórmula aparece un a cuadrado. ¿Cuánto vale a? Si en la fórmula aparece a cuadrado, Uh-huh. sería 81, ¿no? No, porque en este caso el a cuadrado es 9. Sí, por ahí Ah, ya, ya, ya. Ya. alguien lo dijo ahí. Vale 3. D, que es el que está dividiendo acá, es 1. Entonces, acá sería 1 también, porque 1 cuadrado 1. Y el C hay que calcularlo por esta fórmula. Sería la raíz cuadrada de 9 más 1, o sea, sería raíz de 10. Entonces, el vértice sería 2 más menos A. Entonces, sería 2 menos 3,2, o sea, menos 1,2 sería el vértice 1. El vértice 2 es 2 más 3,2, o sea, 5,2. Los focos, foco 1 es h, que es 2, menos c, o sea, menos raíz de 10,2. Aquí ya no hay nada que hacer porque raíz de 10 es un número irracional, así que no hay que calcularlo. El foco 2, 2 más raíz de 10,2. Y las asíntotas, y es igual a k, en este caso el k vale 2, más, primero lo voy a hacer con más y después puedo hacerlo con menos porque son dos asíntotas. B partido por A, en este caso recordemos que el B vale 1 y el A vale 3, X menos 2. Hay que ordenar un poco esto. Entonces sería 1/3 de X menos 2/3 más 2, o sea, y sería 1/3 de X, son 6, 4/3. Y ahora hay que hacer lo mismo con el negativo. Sería y es igual a 2 menos 1/3 de X menos 2. Entonces sería 2 menos 1/3 de X más 2/3. Entonces aquí sería y es igual a menos 1/3. Serían más 8/3. Ese sería entonces todos los datos de la que está acá. Y aquí se me olvidó lo más importante, cuando se comienza el ejercicio, esto se dice que es una hipérbola. Ahora sí que sí, se terminó el ejercicio. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Estos silencios asumo que están entendiendo poco, pero bueno, tienen que preguntar si no entienden.
Pero nos dice entendido, perfecto. Ya, y con eso ya terminamos la clase de hoy día. Nos pasamos un poquito, pero hay que poner harta materia que nos faltaba. Recuerden que el test es el día, ¿cuándo es? El 20. El lunes. Hasta el momento entraría toda la materia vista hasta ahora, o sea, hasta cónicas. No sé si tengo, voy a revisar, a ver, voy a mostrarle cómo fue el test del año pasado. Cursos. Cálculo. Esto fue el test. Como para que tengan una idea más o menos qué les tocará el próximo día lunes. Y la pauta está ahí. Voy a pasar lentito para que se quede grabado y después lo vean en el video, pero lo van haciendo pausa. Creo que esta estaba mala. La última, porque me faltó multiplicarlo por 2 porque era 6 partido por 4. No tomen tanto peso de esta porque esa estaba mala. Se sacó un 7 acá. Oh, no me acuerdo ya. Pero eso, jóvenes. No sé si hay dudas, consultas. ¿No? Bienvenidos a la universidad. ¿Cuándo se sube la grabación en clase? La subo al tiro, terminando las clases. Pero entre que se demora el computador en procesarla y que YouTube también las procesa, yo creo que en unas 2 horas más estaría en buena calidad ya en YouTube. Entonces, como les decía, bienvenido a la universidad. Esta va a ser sus primeras vacaciones del 18 estudiando, pero va a ser tónica de todos los años. Siempre las fechas importantes van a tener que estudiar. Y es más, si hubiesen habido paros, tradicionalmente igual se hacen pruebas post a Navidad y Año Nuevo. Porque en la universidad tradicionalmente se da paros, entonces todo se corre y después de Año Nuevo hay clases normales. Bueno, la universidad se caracteriza por tener muchos paros. Rara vez han obtenido cosas buenas con los paros, tengo que admitirlo. Desde que yo era estudiante, igual estaba en la Universidad de Concepción, pero igual le había muchos paros. Nunca obtuvimos muchas cosas tangibles. Casi todo era muy, muy efímero.
Lo que sí puedo decir que nos ayudó a cuestionarnos cosas, o sea, el tema político, todas esas cosas, como que uno las madura con estos porrazos que sufre con el tema de los cuadros. No como en la lista del pueblo que está a porrazos también está empezando a formarse como un partido político. Eso, jóvenes, que estén muy bien, cuídense, pasen un buen 18, disfruten con su familia. Si van a beber, no conduzcan, o si van a beber y no conducen, no subirse a un auto de alguien que esté bebiendo. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos. Que tenga